gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más importantes y valiosos para usted, su familia y la comunidad. Estaremos de acuerdo en que no hay nada más importante que comer. Y en los últimos años, comer bien, comer de una forma saludable, se ha vuelto un asunto de primordial importancia. Para hablar de ello tenemos la presencia de dos ponentes. Aisha Guerrero, quien es licenciada en nutrición, máster en nutrición por la Universidad de León en España, antropometrista ISAK número de tipo 2, diplomado en nutrición deportiva por la Federación Internacional de Fútbol y terapeuta Gestalt para manejos de grupos. Aisha Guerrero es una experta en lograr el equilibrio emocional y físico de sus pacientes, y esta vez en particular vamos a hablar de los niños, de la nutrición adecuada desde que son pequeños, adolescentes, para poder llegar a la edad adulta con esquemas de trabajo de pensamiento, con conocimiento verdadero, profundo, real, equilibrado de los alimentos y de los aportes que nos dan a la nutrición, especialmente cuando se trata de vincular el deporte con la comida. La otra ponente se llama Caroline Lozano Dodier. Es licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana, especialista en nutrición infantil por el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Fue jefa del Departamento de Alimentación y Nutrición Infantil del Centro de Desarrollo del Senado de la República. Su tesis fue galardonada como la tesis del año en nutrición y fue un reconocimiento otorgado por varias empresas y organismos. Es experta en el desarrollo físico y emocional de sus pacientes. Y la primera pregunta que yo quisiera plantearle a Aisha Guerrero: ¿cuál es la relación entre la actividad deportiva y la nutrición en los niños? Si todos los deportes son adecuados para la edad de los niños, que los padres de familia pues deben ponerse seguramente en comunicación con los entrenadores, con los profesores de educación física de las escuelas a las que asisten, con los coach de los gimnasios a los cuales van los niños, y la nutrición. Esta pregunta sería para Aisha Guerrero, por favor. La buena alimentación influye en nuestros niños cuando tienen un desarrollo en algún deporte específico de manera primordial, por no decir que es la base para que empecemos a cultivar un buen desarrollo deportivo en nuestros niños. La nutrición abarca aproximadamente entre el 70 y 80% de los resultados, ya sea en la alberca, en la pista, en la cancha. Cuando muchas veces manejamos la información al revés y estamos más preocupados por el rendimiento, la técnica, la longitud del salto, antes de pensar en fortalecer la alimentación de nuestros atletas pequeños. Básicamente aquí en lo que va enfocada la alimentación de nuestros atletas es a reponer la energía perdida y dar la que necesitan para su crecimiento y desarrollo, es decir, dar una nutrición a favor de la curva de crecimiento dependiendo de la etapa donde se encuentre. La otra es ir regenerando todas las fibras musculares que se han agotado o roto durante el entrenamiento dependiendo del tipo de disciplina y el tiempo que el niño lleva el entrenamiento. Y por último, hacer un buen mantenimiento glucogénico o de combustible para que no caigamos en una deficiencia que desde las primeras causas
que determinan la buena nutrición y el buen desarrollo de nuestros hijos. Muchas gracias, maestra Aisha Guerrero. Y hay otra pregunta que es muy frecuente entre los padres de familia de los niños que asisten a sus consultas, y muchas de las cuales son llevados por trastornos alimenticios. El pediatra detecta un peso excesivo para la estatura y la edad del niño, y entonces refiere a los niños a estas nutriólogas que mientras más temprana edad se imponga en los niños un régimen alimenticio sano y bueno, que les aporte toda la energía que requieren, pues mucho mejor. Entonces, la pregunta para Caroline es relacionada con las bebidas endulzadas. Estamos hablando de refrescos, de aguas de sabor y jugos industrializados, que son 3 bebidas muy gustadas por los niños, y muchas veces las madres de familia consideran que son prácticamente inocuas, inofensivas. ¿Es así, Caroline? Un punto más a cuidar para tener una alimentación correcta, un estilo de vida saludable, es evitar o cuidar el consumo de bebidas endulzadas, que es súper común en nuestro país. Está el refresco súper instalado en las casas de la mayoría de las personas. Los niños toman refresco, lo cual es terrible también. Cuando lo hacen de manera frecuente, cuando es del diario, obviamente en momentos ocasionales especiales se puede permitir algo, ¿no? Pero cuando está ahí de todos los días, ahí es donde viene el problema. Dentro de las bebidas endulzadas también tenemos que contemplar pues estas bebidas para deportistas, que luego no se visualizan así, o bien los yogurts para beber, que algunos tienen la misma cantidad de azúcar que el refresco. Y a mi punto de vista, los jugos de frutas también tenemos que tener mucho cuidado con no abusar de ellos. Algunos jugos verdes, que más que jugos verdes están llenos de azúcar, natural y todo, pero es azúcar. Entonces tenemos que evitar caer en un exceso de bebidas endulzadas. Asimismo, la comida chatarra también desequilibra mucho nuestra alimentación. Son alimentos que tienen una cantidad excesiva de calorías, excesiva de azúcares, algunos de sodio, y no puede caber en el diario el comer comida chatarra, ¿no? Industrializada. Y finalmente, la falta de actividad física, que hoy en día con el tema de la pandemia todavía se ha recrudecido aún más. O sea, si antes era como un tema, ahorita es un tema así en focos rojos. Entonces, pues bueno, necesitamos ser personas activas. La mayoría somos muy sedentarios, entonces es sí o sí hacer ejercicio, o sea, o moverse, salir a caminar, lo que esté en nuestras manos, pero es a fuerza tener cierta actividad física todos los días. Muchísimas gracias a Caroline. Nosotros nos damos cuenta cuando pasan los años y hemos sufrido en el cuerpo de trastornos derivados de una mala alimentación. Nos damos cuenta y aceptamos el hecho de que desde niños no aprendimos a comer como se debe. Y creo que una de las razones más importantes es que cuando la familia se reúne, siempre hay comida que tiene exceso de calorías, de sodio, de grasas que no son saludables, y por lo regular en las mesas de nosotros, los mexicanos, de los latinos, hay mucha más comida de la que pueden en ese momento recibir los cuerpos de los comensales, y hay muy pocas actividades de tipo saludable para poder, digamos, procesar esa comida. En muchas reuniones, en muchas fiestas, la comida se sirve
a las 2 o 3 de la tarde y durante toda la tarde hay una sobremesa sin actividad física. A veces los niños juegan, pero muchas otras lo que hacen es ver películas, jugar juegos de mesa, estar sin moverse. Y con respecto de los atletas, la pregunta va dirigida a Aisha, que también tiene una consulta en un centro deportivo. ¿Pueden los niños o los jóvenes atletas tener una dieta restrictiva en carbohidratos? Por ejemplo, una dieta cetogénica puede ser apropiada para los niños, porque sabemos que en este momento la dieta cetogénica es muy popular entre personas adultas que desean perder rápidamente mucho peso. Esta pregunta va para Aisha Guerrero, licenciada en nutrición. Otra de las tendencias que actualmente se maneja mucho en casa, por redes, información, es la cetosis o las dietas keto. Entonces muchas veces me preguntan si los niños o los jóvenes que son atletas para un mejor desarrollo, por concentración, que generan músculo, pudieran hacer una dieta restrictiva en carbohidratos llegando casi a la cetosis. La verdad es que yo creo que la cetosis no es una herramienta óptima para el desarrollo. ¿Por qué? Uno, porque el desgaste del crecimiento a esa edad es alta. Dos, el degrado muscular o catabolismo, además del crecimiento, es muy alto. Y si estos niños restringen su consumo de carbohidratos y a través de una dieta cetogénica, van a restringir estos dos factores, tanto la ingesta, un déficit calórico que va a mermar su salud y su crecimiento, y la otra es que van a promover más del doble lo que es el catabolismo o la degradación muscular. Entonces el rendimiento deportivo se ve mermado. Si vas a tener un atleta que su punto culmine iba a ser a los 17 años, probablemente a los 15 o a los 14 muscularmente no da. ¿Y cuáles son las excusas normales cuando llegan a este agotamiento muscular por degradación? Estoy cansado, ya no veo avances, o tienen N número de lesiones, ya sea a nivel muscular o a nivel de articulación. Muchísimas gracias a nuestras dos ponentes por estas respuestas a las preguntas que con mucha frecuencia realizan madres de familia que llevan a sus niños a sus consultorios. Con estas ideas nos vamos a ir a una pequeña pausa y por favor ustedes no se vayan. Muchas gracias por continuar con nosotros en Suma 2. Estamos hablando de nutrición con dos verdaderas expertas. Aisha Guerrero, quien es licenciada en nutrición, tiene también un máster en nutrición por la Universidad de León en España y tiene, les voy a decir de su currículum, estudios en antropometría y también en nutrición deportiva, estos últimos avalados por FIFA, la Federación Internacional de Fútbol. También es terapeuta Gestalt para manejos de grupos. La otra ponente, Caroline Lozano Dodier, licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana, especialista en nutrición infantil por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, fue jefa del Departamento de Alimentación y Nutrición Infantil del Centro de Desarrollo del Senado de la República. Su tesis fue galardonada como la tesis del año en nutrición, un reconocimiento otorgado por varias empresas y organismos, y es experta en desarrollo físico y emocional. Hablando con ellas, nos dimos cuenta de que los niños se acostumbran a comer en exceso y después somos adultos que sentimos como una de las más importantes fuentes de placer el comer alimentos con muy alto contenido calórico. Yo con muchos de ustedes, con muchos de mis compañeros de generación, hombres y mujeres, he tenido etapas de sobrepeso
que me preocupan porque va de por medio mi salud. En mis estudios clínicos ha aparecido diferentes afectaciones a mi vesícula, que tuve que prescindir de ella, me la extirparon, o al hígado. Son nuestros órganos. Hoy más que nunca tengo mucho cuidado con mi alimentación, pero el cuidado de la alimentación propia muchas veces se enfrenta al hecho de que a nivel social, a nivel familiar, las mesas están llenas de bocadillos. La celebración de la vida de alguien, es decir, un cumpleaños, se traduce en pasteles, dulces y bocadillos. Comidas con un muy alto nivel de azúcar y de grasas, de harinas. Entonces, la pregunta para Caroline es relacionada con los suplementos alimenticios, porque además de darles a los niños una alimentación equilibrada y controlada, hay madres de familia que les dan suplementos, y algunos de ellos con un muy alto nivel de vitaminas o minerales, de calcio, de zinc, incluso bebidas para deportistas adultos que fueron diseñadas para, por ejemplo, los jugadores de fútbol americano, y se los dan a niños provocándoles algún tipo de desequilibrio dentro de su sistema. Entonces, Caroline, ¿hay necesidad de darle suplementos alimenticios a los niños? Bueno, y entonces otra pregunta frecuente, otra duda frecuente que hay es pues si es necesario suplementar con vitaminas y minerales o algún otro fitonutriente y así en la dieta o la alimentación de los niños. Entonces, a mi punto de vista, pues esto hay que individualizarlo, o sea, hay que personalizarlo, pues no es para todos, depende mucho de los casos. Por ejemplo, si tenemos niños o niñas que tienen una intolerancia a la leche, a los lácteos, no pueden consumirlos, ahí es muy importante, sobre todo en las niñas, la suplementación con calcio. ¿Qué más? Bueno, de pronto por ahí nos topamos con niños que llevan pues no sé, meses o años sin tener un consumo suficiente de frutas y verduras. Entonces sí, definitivamente en esos casos pues es necesaria la suplementación para restablecer los niveles en su organismo, a la par, claro está, de no dejar de insistir en que esto no va a permitirnos que no coman sus frutas y verduras. Se tiene que trabajar paralelamente, o sea, no la suplementación los va a permitir que puedan omitir este grupo de alimentos. Que otros casos, bueno, también puede ser el caso de niños que practican deporte de alto rendimiento, que esto posteriormente lo practicará AICSA. Pero bueno, a mi punto de vista, pues es individualizar cada caso. O sea, lo más frecuente puede ser el calcio, el hierro, en el caso de las niñas, a veces que pueden estar con anemia. Y bueno, en casos especiales, tal vez hay niños por ahí que son veganos o vegetarianos, que es cada vez más común, sobre todo en las generaciones que vienen. Yo sí me sorprendo de que cada vez más estos niños, niñas de 13, 14 años llegan con esa inquietud ya como generacional de no hacerle daño al planeta, a los animales y tal, y es muy muy común ya estos niños que tengan esta inquietud. Y bueno, dependiendo de qué tan equilibrada estén haciendo su alimentación, a veces puede ser necesario con ellos apoyarlos, ya sea con a veces una proteína en polvo tal vez, o bien las vitaminas del complejo B, el hierro, el calcio también. Muchísimas gracias, maestra en nutrición Caroline Lozano. Esta siguiente pregunta sería para Aisha Guerrero. ¿Cómo sabemos en qué momento un niño pasa de ser un deportista recreativo? Un niño que juega con sus primos, con sus amigos en el parque cercano a su casa o en la escuela, a ser un atleta de medio rendimiento o incluso a llegar a ser un atleta de alto rendimiento. ¿Qué nos recomienda usted que hagamos en términos de nutrición con nuestros niños atletas?
veces en la consulta hay un punto aclaratorio porque la mayoría somos como mamá gallinas, protegemos mucho a nuestros hijos y la pregunta aquí es desglosar si mi hijo o mi pequeño es de una disciplina amateur o recreativa, si es de medio o de alto rendimiento. En realidad no existe un criterio específico para esta clasificación. La que más utilizamos es la que dividimos por tiempo de entrenamiento. No valoramos la potencia ni la intensidad del entrenamiento, sino el tiempo. Entonces, los niños que entran en la clasificación de amateur o recreativos son aquellos que practican una disciplina entre 1 hora a 2 horas diarias, ¿ok? De lunes a viernes. Si hacen 6 días, siguen en la misma clasificación. A los atletas de medio rendimiento están aquellos que entrenan de 2 horas y media a 4 por día, mínimo 4 veces por semana. Y los de alto rendimiento son los que entrenan 4 horas y media hasta 8 diarias. Existen muchos autores donde también mezclan las variables de intensidad y potencias del atleta, pero ahí ya necesitamos hacer un diagnóstico mucho más específico con cada uno de nuestros jóvenes o niños. Muchísimas gracias a Aisha Guerrero. Y la siguiente pregunta sería para Caroline Lozano, licenciada en nutrición, especialista en nutrición infantil por el Hospital Infantil de México. La pregunta estaría dirigida a los padres cuyos hijos tienden al sobrepeso u obesidad en infancia y adolescencia. Sabemos que nunca antes en la historia de nuestro país tantos niños habían sufrido de obesidad, lo que puede provocarles una secuela negativa para el resto de su vida. O también tiene que ver esto con el retraso en el crecimiento o cambios bruscos en la estatura de los niños respecto de otros niños de su misma edad. ¿Qué nos puede decir la licenciada en nutrición infantil Caroline Lozano? O cómo sospechar si mi hijo requiere pues, de un apoyo desde el punto de vista de nutrición para su salud. Digamos, hablando específicamente tal vez de sobrepeso u obesidad, un tip que yo le doy a las mamás es el siguiente: o sea, si tu hijo le estás comprando ropa y constantemente tienes que estarle, por ejemplo, en los pantalones, comprándole tallas más grandes y subiéndole al pantalón, es que hay un desequilibrio. O sea, cuando les compras tallas más grandes para que les ajusten la cintura o el resto del cuerpo y estás viendo la necesidad de estarles levantando el dobladillo cada vez más, ese es como un tip súper común de que requieren, o sea, de que hay un cierto desequilibrio y están requiriendo pues acercarse con un especialista para ver qué está pasando. En el caso, por ejemplo, del retraso en el crecimiento, que pudiera tener que ver algo con la alimentación, a mí en lo particular me sirvió con una de mis hijas. A la hora de los honores a la bandera siempre estaba como en medio de la fila y de pronto al un año siguiente o 2 estaba hasta adelante. Entonces dije, bueno, aquí qué pasa, ¿no? O sea, ella siempre era en medio y ahora está hasta adelante. Entonces eso también pues algo práctico en donde puedes ver, bueno, si su crecimiento está siendo correcto o no. Y pues bueno, básicamente a veces también si están más enfermizos, si se están enfermando constantemente, pues puede ser que no estén teniendo todas las vitaminas y minerales que requieren. Pero básicamente esos pueden ser como unas tips para que estén como al pendiente de que quizás necesiten un apoyo. Muchas gracias a nuestras dos ponentes y una última reflexión a los padres de familia. Mi generación creció, consumiendo pocas frutas y verduras. Yo sé que hay una constante campaña a nivel del gobierno federal en todos los medios de comunicación para incitarnos a comer más frutas y verduras. Sin embargo, a nivel del hogar, muchas veces lo atractivo para los niños no son las frutas que en nuestro país se dan en plenitud, sino los bocadillos, las golosinas, las bebidas azucaradas y los pasteles que se convierten en recompensa
en estímulo, en premio para los niños. Y desde el momento en que un niño comienza a asociar un premio por haber cumplido con una tarea, con un pastel y no con una ensalada de verduras, no con una carne a la parrilla, con un pescado, ese niño comienza a tener un esquema mental vinculado a la alimentación que puede traerle serias repercusiones para su vida. Gracias de verdad de nuevo a nuestras ponentes y a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias al equipo de Adrián Monroy y a nuestra directora general, Claudia Ivonne Hernández, de Radio y Televisión Querétaro. Hasta la próxima.